después hay cosas que no las puedo o se me olvida. Entonces prefiero hacerlo al tiro ya. Ya, hermanos amados. La clase anterior comenzamos con la clase número 9 que hacía referencia, voy a hacer un poco de introducción porque hay una pregunta pendiente y la voy a responder, pero quiero introducir un poquito nada más para que estemos en lo mismo. La semana pasada comenzamos con la clase número 9, que en resumen es la última sección del Evangelio de Juan, o el último de los temas relevantes del Evangelio de Juan. Por favor, los micrófonos silenciados, los que me faltan. Ahí, creo que silencié que faltaba. Ya. Eh, ok, que es la última sección del Evangelio de Juan, y como les dije, tanto la clase 8 como la clase 9 eran clases que hacían referencia a temáticas puntuales. En el caso de la clase 8 vimos el tema de los yo soy, y en el caso de la clase 9 nos estábamos enfocando en los milagros o en las señales, como se le llama. ¿Ya? Habíamos revisado a nivel muy general lo que implicaba un milagro o una señal. Lo vimos de la definición más general, incluso cómo otras culturas o religiones ven la idea de un milagro, y que en palabras sencillas hacía esta referencia a dar explicación a lo que es inexplicable. ¿Ya? En la idea de las señales muy en la antigüedad se usaba para dar razón a lo que no tenía razón. Yo les ponía el ejemplo, bueno, aparte de lo que está proyectado, que es de los aztecas, pero muchas de las culturas politeístas utilizaban esta idea de que un dios o de que una deidad hizo algo incomprensible, manipula la naturaleza, el día, la noche, el fuego, la lluvia, etc. Era muy relacionado a lo natural. Ahora, vimos el ejemplo en caso de griego. Ahora, en el caso cristiano, obviamente había un enfoque relacionado con la Biblia por razones obvias, pero que se le atribuye básicamente un signo de la acción de Dios. Cuando uno veía una señal o un milagro, Dios está obrando, Dios está actuando de alguna forma u otra. Sea algo sobrenatural, sea una señal maravillosa, sea una señal de sanidad, etcétera. Habíamos también que dentro de las palabras hebreas hay tres tipos de excepciones que se usan: la idea de un prodigio, la idea de una maravilla o de una cosa imposible, y la idea de un signo, como si fuese una señal. ¿Ok? Son los tres grandes como palabras hebreas o conceptos hebreos que uno encuentra en el Antiguo Testamento que se podrían relacionar con la idea de milagro. Eh, para los hombres, dice acá en Mateo 19:26, es imposible, aclaró Jesús mirándolo fijamente, más para Dios todo es posible. Que es un poco esta idea de milagro, la acción misma de Dios. Dios actúa de diferentes maneras cuando el hombre ya no puede actuar, cuando el ser humano llega a su límite. De ahí hay muchas interpretaciones de que si Dios actúa solamente en ciertas áreas, de cierta forma, o con cosas sobrenaturales, o con cosas naturales. De ahí hay un debate ya un poquito más amplio de cómo se maneja esto. Ahora, el uso en la Biblia de la idea de milagro también es un poquito más particular. Como les decía, esta acción de Dios que se grafica normalmente en cosas inexplicables. Ahora, inexplicable en el sentido de lo que uno vería en la fuerza de la naturaleza. Te pongo un ejemplo: Jesús resucita a un muerto. Naturalmente eso es imposible porque el corazón deja de latir, las funciones corporales se acaban y la persona muere. A eso me refiero, que escapa de la física de la naturaleza misma. Y ahí podemos encontrar algunos ejemplos en la Biblia, algunos más relacionados con cosas de salud, de naturaleza, cosas muy particulares, etc. También se da o se ve en la Biblia como un acontecimiento que lleva al testigo a postular una causa, o sea, básicamente como mostrar o dar testimonio de lo que Dios ha hecho, y finalmente esta idea de evidencia. También alcanzamos a ver de manera muy resumida los principales momentos donde uno ve milagros o maravillas en el Antiguo Testamento. Ojo, no son los únicos, pero es, por decirlo así, tal vez los que más caracterizan de una forma u otra. En el Éxodo encontramos bastantes, probablemente uno de los libros que más te ejemplifica ese poder de Dios, ya, o esas acciones de Dios. Disculpen, estoy buscando a los que no están silenciados.
Escucho una interferencia, si soy yo. Creo que lo encontré. ¿Por qué no puedo silenciarlo? Pablo es insilenciable. Ahí está, listo, ahí lo silencio. Ok, entonces como les decía, tú encuentras dos grandes ejes. El eje en la caso de Éxodo, que te habla básicamente de los 10 mandamientos hasta los milagros que se hace mientras el pueblo está en su peregrinaje. Y por otra parte, Elías de Eliseo. Pero insisto, no son los únicos. Tú vas a encontrar diferentes tipos de acciones de Dios, algunas que son hasta incomprensibles. No sé si fue a ustedes o en un culto donde comenté esto, pero a mí siempre me sorprende el caso de las batallas, por ejemplo. Cómo Dios de repente de una forma hacía que los enemigos se confundieran y que se mataran entre ellos, una cosa que estratégicamente no tiene ningún sentido, pero que hay una de ellas esa acción directa de Dios, pero de una forma distinta. En la mente, en este caso, de las personas en la mente de las personas que de una u otra forma estaban en ese campo de batalla. Ya, y creo que llegamos, creo que fue hasta acá, no me acuerdo cuál de los dos, pero aquí hago la pausa para ir un poquito más lento y voy a la pregunta que me la escribieron por el WhatsApp, entonces por eso la tengo acá en el teléfono. Eh, Denme un segundo. Se me juntan las cosas. Ahí sí. En la actualidad, dice, los milagros son posibles, los milagros no relacionados con sanidades. Y otra, las enfermedades son producto del pecado. Ya, parto con la primera que es mucho más general. A ver, si entendemos el milagro nuevamente como acción de Dios, ok, no solamente con lo relacionado con sanidad, eh, si tú me preguntas a mí, yo una opinión muy personal, usted sabe que hay cosas que las podemos debatir, los milagros siguen existiendo. O sea, la acción de Dios tú la ves de muchas formas. Vamos al ejemplo de cuando uno escucha los testimonios a veces en el culto, cuando uno da acción de gracia. Dios sabe que de una forma me dio aviso de esto, me alertó. Eh, Iba a tener un accidente y esto ocurrió. O se juntó esta circunstancia y esta persona estaba justo en ese momento para hacer algo. Son cosas que tal vez uno dirá, pero eso no es milagro, eso es una casualidad. Ahora, ahí depende cómo uno defina casualidad o no. Yo en lo personal, cuando, no sé, ahora con un profe de matemática, pero cuando uno habla de probabilidades, también Dios maneja las probabilidades y hace cosas que aunque sean naturales dentro de lo sobrenatural, voy a eso, pero también los milagros pueden ser aspectos naturales de cada día. Eh, Creo, esto sí se los comenté la semana pasada, el hecho de que una persona cambie y que un corazón de piedra se convierta en un corazón de carne, la conversión misma de una persona. O sea, son elementos que sí siguen pasando día a día. Ahora, la pregunta puede ser que también vaya más enfocada en estos milagros tipo Éxodo, que son un poquito más pucha, esta es una palabra súper coloquial, pero déjenme usarla, súper parafernálico, ya no me malentienda. Eh, sí, y obviamente ese milagro parafernálico tal vez uno no lo ve tanto en la parte occidental del mundo, ojo, porque cuando uno escucha testimonios, por ejemplo, de personas en África, en tribus más, ¿cómo se llama? En tribus vírgenes, que se le llama tribu inalcanzada, uno igual se da cuenta de que en esos contextos, circunstancias, Dios tiene un manejo distinto. Ahora, uno podrá preguntar por qué, porque hay cosas que pasan en ciertos lugares del mundo y en otros no pasan con la misma frecuencia. Y ahí uno podría entrar a debatir. Mi opinión personal, y me hago responsable porque es de mi persona, al igual como pasaba en la antigüedad y Dios tenía que manifestar su poder a gente que no creía en él porque está en un contexto donde Jehová era uno de los dioses, entre muchos dioses, ¿ya? Como ya hemos hablado antes, Jehová estaba dentro de un panteón de dioses gigantesco, tenía que demostrar su poderío, lo mismo que pasa en Éxodo, al final de cuentas. Jehová, por medio de las plagas y sus señales, termina derrotando, comillas, a toda la imagen de las deidades egipcias. O sea,
toda esa gente que en su contexto veía un montón de dioses, se dio cuenta, oye, acá hay este dios le ganó a todo. Y de hecho fue parte de la consecuencia de lo que pasa en Éxodo, que muchos egipcios también se van con los judíos, porque en su lógica, oye, Jehová gana. Entonces, si usted pregunta mi opinión, yo creo que en lugares como África o esos territorios vírgenes, donde la palabra no tiene o no está arraigada de la misma forma en que está arraigada, por ejemplo, en el mundo occidental, Dios tiene que moverse de otra forma, Dios tiene que mostrar su poderío de otra forma. Por eso, y en una opinión súper personal, para mí tiene que ver ese tema. Yo creo que esa es la razón por la cual Dios no es que no se mueva de la misma manera, sino que lo hace en el contexto según como hace falta. Y en esos lugares donde mucha gente o no hay acceso a Biblias, o el lenguaje, o la educación, o el entendimiento, o simplemente Dios va a tener que mostrarse por medio de la naturaleza, por medio de otros elementos que se manifieste, yo creo que ahí sí ese tipo de milagro más parafernálico, entre comillas, cumple su función, que es mostrar la gloria de Dios. Eh, y con esto termino esta parte de la pregunta. El año pasado, que fue el último año que trabajé haciendo clases en colegio, eh, por una muy buena razón logramos hacer buenos acuerdos con los profesores de lenguaje, los profesores de religión con los de lenguaje. Hicimos un par de acuerdos para trabajar en conjunto un libro mensual, ¿ya? Que era el libro cristiano, porque normalmente el libro cristiano solamente lo trabajaba en el lenguaje, pero ahí negociando un poquito con el encanto del docente, logramos que fuera un trabajo colaborativo. Entonces para mí era muy genial porque hay una forma de conectar más con otra asignatura y era mucho más, se aprovechaba mucho más la hora. Y ese libro cristiano, en todos los niveles, eran distintos libros, pero de una temática similar, que eran biografías de misioneros, unos que saca la editorial Vida, que hay algunos muy buenos, de hecho, otros, pero otros son muy interesantes. Y me acuerdo que el que más me marcó, porque me los tuve que leer todos por razones obvias, el que más me marcó fue el de John Patton, que si usted lo busca en internet va a encontrar muchas biografías de él, es muy interesante, si tienen tiempo, búsquelo, John Patton, que se le conoce como el misionero que estuvo entre caníbales. Y cuando tú lees el testimonio de ese caballero, Dios se movió de una forma sobrenatural para que no se lo comieran. Y con cosas que de verdad sobrepasan cualquier entendimiento. Y no hablamos de miles de años atrás, hablamos de una década, o sea, no es de ahora, pero el 1700, 800 creo que por ahí es de esa época de él. Y es una época relativamente moderna. Entonces, volvemos al punto de que hay muchos elementos ahí que se pueden considerar. Esa es mi opinión, por lo menos. Insisto, acá todo esto es debatible, y si alguno por favor quiere aportar, aporte ahora, yo maravilloso para que hagamos la discusión. Voy a la segunda parte de la pregunta, que tal vez acá, bueno, Sara es psicóloga, no sé si alguien trabaja en la parte médica. Ay, no, uy, se me olvidó tu nombre. Hay una persona que es enfermera, mujer, no sé si está conectada. Se me fue. María Antonieta. Gracias, María Antonieta. Se me había ido, perdónenme. Tú, es la cuarentena, sabes que estoy perdiendo facultades mentales, te juro, 2 meses más voy a andar tonto. Bueno, el asunto es que para los que trabajamos en algún tipo de área de salud, es un tema de debate, porque la segunda parte de la pregunta decía, y esto lo voy a hacer más corto, lo juro, las enfermedades son producto del pecado. Es un tema de debate súper amplio. Yo vengo de la generación donde ahí me decían que la psicología era el diablo. Entonces, es complejo. A ver, yo creo que lo mencioné de una forma sana pasada, estoy casi seguro. Jesús, si uno analiza las acciones que él hace en los evangelios, él separa muy bien lo que es liberaciones y lo que son sanidades. O sea, tú encuentras diferencia en el lenguaje, en la forma, en el tipo de trato. ¿Qué quiere decir eso? Jesús no, a ver, no solamente sacó demonios ni solamente sanó enfermedades, hizo ambas cosas. O sea, te marca una diferencia. Si Jesús en los evangelios solamente hubiera sacado demonios en cada momento, ante un enfermo, por ejemplo, yo diría, ojo, entonces es factible de que esto ocurra. O por lo menos me da un análisis distinto. Pero Jesús marca mucho la diferencia entre una y otra. O sea,
él de verdad, hay momentos donde sanó a un ciego, a un paralítico, a tal persona, y la sana. Y de hecho te deja claro de que la fe de esa persona tuvo un rol muy importante, cosa que probablemente una persona endemoniada no hubiera podido hacer de la misma forma. Entonces te marca una diferencia. Y también libera demonios, por ende hay personas que estaban bajo una influencia demoníaca y las libera. Entonces, cuando Cristo hace ambas cosas en los evangelios, para mí es señal de que existen esas dos variables. Está la enfermedad y está la influencia demoníaca. Liberación, demoniado, como usted le diga. Ya que ya hablamos de algo que no es natural, que es algo sobrenatural o de un plano más espiritual. Eso es, o sea, para mí no hay otra diferencia. Por ende, hay cosas que son enfermedades que tienen que ver con el deterioro mismo del cuerpo, ¿ya? Por los malos cuidados, mala salud, alimentación, etcétera. Y hay cosas que tienen que ver con una influencia espiritual, que es probablemente causa de que nosotros vamos abriendo puertas en diferentes áreas, ¿ya? Por medio del pecado, por medio de la falta de oración, por medio de algún vicio muy oculto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, que una enfermedad pueda ser usada por el diablo para, al final de cuentas, atormentar más a una persona o influenciar de mayor manera su situación, creo que también es posible. O sea, una persona enferma mental, que tiene una enfermedad ya un comprobable, el diablo puede causar estrago en esa persona, claro que puede. Y de hecho sería hasta más fácil porque la persona pasa piola que está enferma mental nomás. Entonces, sí es un tema complejo y ojalá en nuestras iglesias siempre oremos por ese discernimiento, porque si no, vamos a los dos extremos. Al extremo de decir que cada persona que entra está endemoniada, cosa que es un problema porque al final uno termina quedando como un poco loquito, así como hoy la gente todo ve demonios, pero también, ojo, no todo es natural, no todo es físico. Creemos en un evangelio donde al final de cuentas tú ves ambas partes. Y por eso Jesús marca la diferencia. Y Jesús te dice en un momento, hay que liberar al demonio y ahí sale. Los discípulos también lo hacen después. Entonces no es algo que sea exclusivo de lo que hizo Cristo acá en la tierra, sino que hay, al final de cuentas, evidencia de que se siguió haciendo. Entonces, yo creo que por ahí va la respuesta. Espero que haya sido de su gusto. Pero son temas interesantes y son bien, creo yo que es necesarios conversarlos. Justamente porque en este mundo que se agregan más enfermedades, algunas cambian. Es interesante ver cómo todo eso aplica, incluso en la época en que la homosexualidad se consideraba un trastorno mental también. Y ese es un debate distinto. ¿Qué pasa con eso? ¿Es una enfermedad? ¿Es una influencia? ¿Es una decisión? Y ahí nuevamente tenemos para un tema que no da para ahora, pero que sería muy interesante igual debatirlo. Ya, ahora sí. Ok, en el caso del Nuevo Testamento, volviendo a lo que es tema de milagros, eh, la gran mayoría se centra en las partes de sanidad. Ojo, no absolutamente, Cristo hace otras cosas, pero ya vemos lo que es la tónica más común que se ve. ¿Ya? Tomamos como ejemplo un pasaje de Mateo 11, id y contad a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres, perdón, se les anuncia la buena noticia. De una forma eran usados más que nada para dar evidencia de que quién era Cristo. Era para que la gente lo reconociese por las señales que éste hacía. Dolencias y enfermedades eran entendidas entonces como la acción maléfica de espíritus impuros. Ya que volvemos a un punto que decíamos recién, era bastante común, y hasta el día de hoy ocurre, de que hay ciertas dolencias que se consideraban o un demonio o una acción demoníaca por alguna causa. Si vamos un poquito más adelante, en los hechos, Pedro y Pablo siguen haciendo los mismos milagros, o sea, como les decía hace un rato, vuelven a verse las señales, no es que se hayan acabado solamente con Cristo. Y por último, Jesús rechaza los milagros en su beneficio, en el sentido de este milagro como para vanagloriarse. Ahora, si acotamos todas esas definiciones de milagro, las que vimos en la clase pasada y como un poco resumíamos ahora, nos sigue calzando bastante bien con el objetivo del Evangelio de Juan. Juan quería presentar a Cristo las diferentes facetas que ya hemos conversado. Entonces, que en estas facetas se incluyan los aspectos de los milagros no es menor, de hecho es bastante relevante, porque le sigue dando fuerza a esta idea del Cristo divino,
recordar el contexto y la ocasión de por qué se escribe Juan, al final de cuentas. Juan quería demostrar a los lectores de que Cristo tenía ambas naturalezas. Entonces los relatos de los milagros tenían que tener su relevancia, porque era una de las evidencias más claras, de que Cristo no era un simple hombre. Ahora, al presentar pocos relatos de milagros, porque tampoco son demasiados, son estos 7 que son bien marcaditos, centra la atención en el mesianismo de Jesús y la condición de hijo. Nuevamente, tampoco la idea era de llenar de milagros el texto, sino que fueran milagros muy específicos y con temáticas muy específicas. Es por decirlo de una forma que abarquen las diferentes dimensiones de lo que puede ser un milagro, como lo veremos más ratito en un cuadrito que incluye en el PowerPoint, y cómo ciertos teólogos van clasificando estos milagros, estas señales, según su categoría, según el área que está abarcada. Ahora, esto obviamente no es tan fácil porque la gente sigue cuestionando a Cristo como Mesías. Aún las cosas que éste hacía. Recordar, como ya lo analizamos en su momento del Evangelio de Juan, llegamos al punto de la polarización. O sea, Cristo tuviste que ponerte en un lado o en el otro. No pudiste estar al medio porque eran tan marcadas las opiniones que habían sobre él. Ahora, no quiero detenerme mucho porque ojalá avancemos en la clase que nos corresponde hoy día, para darle información de la otra semana, porque la otra semana les voy a dar un trabajito, entonces, ya he evaluado, les voy avisando, entonces quiero que lleguemos a las cartas juaninas para que vayamos en contexto. Ahora, dentro de estos milagros, voy a ser lo más preciso posible. Trabajamos con 7, las bodas de Canaán, la curación del hijo de un cortesano, la curación del ciego, multiplicación de panes y peces, curación del enfermo, resurrección de Lázaro y la pesca milagrosa. Nuevamente, no son tantos y algunos se repiten en otros evangelios, pero es interesante cómo cada uno abarca una área distinta. Ahora, o sea, se parte con un milagro muy temprano, la conversión del agua en vino, que es bien interesante porque para muchos este es como el milagro más superficial, voy a decirlo de una forma así. Es como el milagro raro. Es como estoy en un carrete, oye, y faltó vino, faltó copete, y multipliquémoslo, buena onda. Entonces, es un milagro cuando uno lo ve así o lo lee superficialmente, es extraño, como que no te calza. Incluso creo que les comentaba de que para muchos católicos, y es una interpretación muy extraña, lo ven casi como la autoridad de María. Es como que me dijo, oye, hijo, hazme esta paleteada, y el loco le hizo caso porque era su mamá. Entonces, incluso he llegado a usar con un argumento marianista muy extraño, es como para argumentar la influencia de la madre en Cristo, una cosa rara. Ahora, dentro de los simbolismos sí que se dan en este relato, el principal tiene que ver con el tema de las tinajas. Y acá dentro de los estudiosos, rescaté esto, que un fragmento, hay otros estudios de esto, pero más que nada para no extender tanto, eh, la interpretación más común que encontré de este milagro tiene que ver con el tema de la purificación. Eh, para muchos estas tinajas eran muy similares a las que se usaban en ceremonias de purificación, básicamente, o donde se ponían el agua para hacer la misma señal de limpieza. Ahora, para muchos esta es una señal del cambio del antiguo pacto al nuevo pacto, porque pasamos de agua a vino, y recordemos que más adelante el vino, como sangre, tiene un simbolismo también ya relacionado con Cristo, derechamente. Entonces, para muchas personas o estudiosos de la Biblia, hay un primer significado que tiene que ver con cómo este milagro Cristo lo hace para marcar una diferencia del antes y el después. En el sentido de antes teníamos agua, listo, pero ahora tenemos vino y este vino representa el nuevo pacto. Y no era cualquier vino, era el mejor vino posible, lo dice el anfitrión de la fiesta. Oye, mira, siempre nos dan el mejor vino al comienzo, cuando estamos sobrios, pero ahora nos dieron el mejor vino al final. Entonces, también con un pequeño simbolismo de que ese vino que Cristo nos trae no es cualquier vino, la sangre. Ahora, como les decía, ese vino era superior a los que los invitados estaban bebiendo antes, lo mismo que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto, en el sentido de complementa y termina de hacer lo que el antiguo pacto nunca podría haber hecho. Y resumiendo esta idea, para muchos este milagro es la representación simbólica de la misión del Mesías, la misión de Cristo. Y por eso es lo interesante que Juan parta con este milagro, porque nuevamente nos parte poniendo una línea de inicio.
La misión de Cristo parte con esto: cambiar el agua del antiguo pacto por el vino del nuevo pacto. Insisto, es probablemente la interpretación más común que uno va a encontrar. Y es, de hecho, como digo, el milagro más complejo, pero no es el más complejo, pero probablemente el que uno no puede leer superficialmente por lo mismo, porque tiene esos simbolismos que son muy judíos: el tema de las tinajas, el tema del uso del agua, el tema del uso del vino, el tema del contexto de la festividad, que también era bastante relevante. Pero tenemos milagro número 1, conversión del agua en vino. Milagro número 2, curación del hijo del oficial del rey. No estoy mencionando, pero en la clase está el texto, para que después lo podáis corroborando ya, para ganar un poco de tiempo. Ahora, respecto a este oficial del rey, este centurión, como lo llaman algunos, este soldado, hay algunos datos que son interesantes. Ahora, la Biblia no dice nada sobre su nacionalidad. No sabemos si es romano directamente, no sabemos si tiene alguna nacionalidad de alguno de los países de alrededor. No tenemos antecedentes, no sabemos si es un buen oficial, si es un mal oficial, si había tenido algún antecedente tal vez de haber hecho algo malo, no lo sabemos. Ni siquiera sabemos sus convicciones religiosas. Ni siquiera sabemos si una persona que tiene alguna relación con el judaísmo. No sabemos si tiene alguna relación solamente con el panteón de dioses romano, greco-romano, o si tiene algún tipo de dios pagano de la época, ajeno. No lo sabemos. Lo único que se menciona es su fe, de que es un hombre de fe. Ahora, escuchó de Jesús y de sus poderes, de sus señales, de las cosas que él hacía, y le ruega para que vaya a sanar a su hijo moribundo. Nuevamente, era un acto de fe, un acto de desesperación, pero entre toda la multitud de cosas que pudo haber hecho, él decide por voluntad propia ir donde Jesús. Nuevamente, este acto de fe, de dar ese paso, de acercarse. Ya que está lo interesante, Jesús no va con él, no lo acompaña, sino que le dijo: tu hijo va a vivir. Y la reacción del hombre es interesante, por eso digo que más allá de que no sepamos grandes antecedentes, tenemos este que es clave. El hombre le creyó. O sea, es como extraño, aquí juguemos un poquito con la imaginación. Yo tengo un hijo enfermo, se me va a morir, estoy desesperado. Escucho de Jesús, lo sé. Sé que Jesús ha hecho milagros, ha hecho señales, que la gente lo sigue. Supongamos que sé eso nomás, no tengo mayor entendimiento. Pero el tema es que voy con la esperanza de que el maestro va a acompañarme, va a ir conmigo. Y ojo, por la altura, por el capítulo donde estamos en una época temprana del ministerio de Cristo. Ya temprano, estamos en la época más alta. O sea que probablemente no es la época de mayor fama, está como en proceso de hacerse conocido. Y Jesús dice que no. Para muchos podría haber sido un desaire, como que me cerró la puerta en la cara. Para otros podría haber sido una señal de que no me tomó en cuenta, de que no soy digno, de que soy romano, de lo que sea. Pero sin embargo, este hombre no lo toma así, porque dice que se va a la casa. Le creyó y se va a la casa. Y bueno, de ahí se el relato de que al día siguiente le informan que el hijo está recuperado, está sano y etcétera. Y al final de cuentas nos terminan diciendo que fue una señal para que él y su familia creyese. Entonces, antes de pasar. Entonces igual es interesante ver también cómo Cristo, o cómo, bueno, Juan, pues, cuando Juan nos relata este evento, Juan nos relata este evento en particular. Y ojo, tienen que haber habido otros eventos similares. Recordar lo que dice el epílogo del Evangelio. Hubieron muchas cosas que no supimos que hizo Cristo, cosas que se dijeron y que se hicieron y que no tuvimos registro. Así que no creo que haya sido la única persona, si nos ponemos así a imaginarnos, que Jesús le haya dado la señal como a la distancia, como tranquilo, ya todo estará bien. Pero Jesús nos relata este evento en particular, y es una impresión muy propia, más que nada por la reacción del soldado, que al final de cuentas fue esa muestra de fe que él tuvo. Incluso ese paso de que sigue adelante, todo va a estar bien. Y ojo para las lecciones para nuestra vida, porque también muchas veces Dios nos llama a la calma, Dios nos llama a descansar en Él, y a veces nos cuesta. Tenemos la tendencia a querer hacer todo rápido, todo al tiro, a ver la solución inmediata o a nuestra manera, que si Dios no nos respondió es que no está.
Y a veces la respuesta de Dios también es silencio. Y a veces la respuesta de Dios también es alto, detente. Pero bueno, hoy volvemos al tema de cómo Dios, de cómo el Señor se mueve en cada una de nuestras vidas. Tercer milagro, la curación en el estanque de Betesda, perdón. Digo, y si Betsaida, mira, la tontera. La curación en el estanque de Betesda. ¿Ya? Ahora, acá hay algo bien interesante porque para entender el contexto de este milagro hay que ver un poquito el contexto de este famoso estanque. ¿Ya? La tradición judía sostiene que en ese estanque, que a ver cómo lo puedo explicar, es como si fuese una de esas piletas grandes de las plazas, un estanque con un tamaño considerable. La tradición sostiene de que hay un ángel que se movía en ese estanque, era un espíritu de Dios, un ángel, pero que había algo ahí sobrenatural. Y la tradición o la superstición, como usted le quiera decir, decía de que la primera persona que entraba al agua, cuando eso pasaba, era sanada. O sea, de que si yo llegaba a ese lugar y veía al ángel o sentía la presencia del ángel y yo iba y me tiraba al agua, mis males iban a desaparecer, iba a ser sano. Entonces, para muchos enfermos y paralíticos era un lugar de reunión, porque obviamente si estoy ahí, soy el primero en llegar cuando veo al ángel, me estoy asegurando de que va a haber un milagro. Entonces, insisto, era un lugar de reunión común para las personas que tenían algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolencia, ya para que entendamos un poco esa idea. Era para ellos la oportunidad de recibir un milagro, ¿ya? Fíjense, volviendo a lo que era el concepto de milagro, era la oportunidad que ellos veían para recibir esa acción de Dios, esa señal milagrosa. Entonces era un punto de reunión, tenían que juntarse ahí. Y aquí lo interesante es que este paralítico no podía entrar a tiempo, por razones obvias, su movilidad estaba disminuida y no podía moverse a la misma velocidad. Imagínense hacer una carrera con Usain Bolt. Yo voy saliendo y Usain Bolt llegó a la meta. No hay manera humana de que le gane. Entonces era imposible desde lo natural, voy a decirlo así, de que ese hombre cumpliese con eso. No podía. Nos dice el pasaje de que este hombre había estado paralítico durante 38 años y había intentado hacerlo, o sea, entrar al estanque primero, repetidamente, y no lo conseguía por las razones que les explicaba. Jesús viene y lo sana. Aquí lo interesante, y que también un poco para ir complementándose esos relatos, acá no me centré tanto en lo que hizo Cristo, sino me centré más que nada en la parte previa, es que también Juan nos da este relato un poco para entender cómo funcionaba el pueblo judío y cómo también sus tradiciones tenían muy arraigada el tema de los milagros y cómo a pesar de la imposibilidad física, y por favor, con cuidado lo que voy a plantear, a pesar de la imposibilidad física de recibir la bendición, comillas, muchas comillas, a pesar de eso Jesús igualmente lo bendijo, entendiendo que la tradición te decía de que solamente el milagro se daba en la circunstancia que les relataba anteriormente. Milagro 4, y vamos al otro extremo, el milagro más conocido por muchos, la alimentación de los 5.000. Ahora, como les decía, es el milagro más conocido y también de manera interesante es el único que aparece en los 4 evangelios, es el único milagro que uno encuentra en común en todos los evangelios. Es un relato conocido, una gran muchedumbre, una gran cantidad de personas, sigue a Jesús hasta un lugar remoto donde hizo la enseñanza, y llegó un punto en que la gente tenía que ser alimentada. De hecho, las predicaciones o las enseñanzas de Jesús no eran de una hora, eran probablemente jornadas completas. Entonces, cuando uno iba a escucharlo, era un panorama, por decirlo de una manera. No ibas solo, ibas con tu familia, eh, no teníamos el mismo acceso de movilización. Eh, Déjame, vuelvo un segundo porque hay una pregunta que no había visto antes, perdóname. Eh, Sergio me pregunta en privado, vuelvo acá porque tiene que ver con esto. ¿Es verídico lo del ángel que movía las aguas? Referente a lo que decíamos de Bethesda. Yo creo que era más bien una tradición, ¿eh? A menos que la Biblia nos dé otra referencia, pero si no me equivoco, no nos da otra referencia del estanque de Bethesda o de este contexto. Eh, si tú me preguntas a mí por la información que uno saca de la Biblia, es más bien como una tradición judía.
llámale como no sé, una costumbre, algo más cultural. Habría que buscar, de verdad que tendría que buscar si hay otra referencia al estanque de Bethesda, donde te ratifiquen o no te ratifiquen la vericidad del evento. Hazme acordar en la semana, Sergio, te lo busco porque tengo un texto que es de relatos de cultura judía, entonces lo voy a buscar ahí. Molesta de mañana, dice, profe, usted me dijo que lo molestara, para buscar bien si hay algún otro elemento aparte del que les mencioné, porque ahora no lo tengo presente. Molesta de mañana te lo respondo. ¿Por qué me pusiste como 4 Ks en el chat con uno suficiente? La mañana me molestas porque lo tengo que buscar en ese texto. Yo creo que ahí voy a encontrar más referencia, pero ahora que yo recuerde, creo que no hay otra referencia al estanque de Bethesda. Ya, para ir avanzando. Ok, entonces, bueno, contexto, entonces llegan las personas, lo siguen a Jesús, hizo la enseñanza, se pasa la hora, por razones que les explicaba recién, las enseñanzas de Cristo no eran cortitas, eran tiempos extendidos, obviamente hubo hambre, y ahí es cuando está el tema de que el Señor se quede despáchalos, porque si no, no se van, no van a alcanzar a llegar a comprar comida, para que se alimenten, bla, bla. Y lo que uno ya conoce, que aparece un niño, que por un acto de fe, un acto de, básicamente, de solidaridad, como uno le quiere decir, ay, Señor, yo tengo esto es lo que les puedo presentar. 5 panes y 2 peces pequeños. Ahora, el milagro es bien claro, Jesús multiplica eso en cantidades incontables, porque te dice de que a pesar de que la gente se fue saciada, llenita, o sea, se fue básicamente con el estómago lleno, también sobraron cestas, o sea, sobraron canastas de comida. El tema es que tranquilamente alimentaron 5.000 personas. Y digo tranquilamente porque se contaban como 5.000 hombres. Si tú agregaras mujer y niños, tranquilamente llegamos al doble de ese número, así de relajado. Eh, tengo el en el chat, disculpen. Eh, sí, yo en general creo que sí. Me sentido de que cronológico sí. Recuerda que cuando revisamos a Amanda las primeras clases, perdón, que la pregunta de Amanda cuando me mandan las preguntas en privado, yo las leo nomás, entonces por eso voy a leer la pregunta. ¿Se podría considerar que los relatos de Juan están en orden cronológico? Sí. Recuerden que cuando vimos las primeras clases de Juan, yo les mostré incluso una tabla donde te van acomodando las Pascuas. Y las Pascuas era tu referencia de los años. ¿Ya? Bien, tendría que volver, pero creo que es la clase, esta es la 9, creo que es la 7 o la 6, no, creo que es la 6. Hay un cuadrito cuando yo le hablaba de que el Evangelio de Juan te ubicaba súper fácil, porque te coloca las Pascuas como el de los años, o sea, la primera Pascua de Jesús, la segunda Pascua y la tercera Pascua antes de la muerte. Entonces, ese es tu punto cronológico. Eso, si no me equivoco, está creo que en la clase 6 o en la clase 5 o 6 debería estar. Ahí si alguien la tiene clara y me ayuda por interno sería genial. Pero le puse hasta una tabla y en la tabla te aparece eso. Y para terminar esta idea entonces, en Mateo 6, 31, 33, no miento, está otro, perdón. Deja avanzar rápido que si no me voy a quedar detenido. Quiero leer el de Juan para que si no, creo que empecemos la otra clase. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vuelvo al punto. Esto es un milagro que se puede básicamente tomar de 2 puntos de vista. Uno, que el Señor hace una especie de metáfora o de paralelismo respecto a al hambre física, ya el hambre que uno siente cuando no come, y el hambre espiritual, es como el agua que en verdad te sacia. Entonces, hay gente que lo toma desde 2 puntos de vista. Obviamente hay un milagro sobrenatural porque multiplicar comida no es una cosa físicamente posible. A pesar de que la alta crítica critica este milagro y lo considera como un acto de generosidad. De hecho, la alta crítica, que es el área teológica que critica la parte, llamarle, sobrenatural de la Biblia, para hacer la historia corta, una de las cosas que más te dice sobre este milagro es que no es natural, o sea, no existió. Lo que ocurrió es que el acto del niño, dicen ellos, comillas, el acto del niño habría desencadenado un acto de solidaridad en cadena, o sea, hoy este niño dio comida, demos todos comida y todos nos alimentamos. Cosa que no tiene sentido donde la mirí, porque al final de cuentas
La Biblia nos evidencia de que sobró comida y de que gente ya mucho rato ahí, o sea, no era gente que tuviese un acceso a tener alimentación en el momento. Pero bueno, entonces tienes un milagro que por una parte es sobrenatural, porque estás multiplicando un elemento que no es multiplicable, o sea, que no hay manera. Y en segundo lugar es un milagro también con un significado metafórico, porque también le va diciendo a la gente y a nosotros como lectores de la Escritura, de que el Señor es capaz de saciarnos y de maneras que no podemos entender. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Número 5, voy un poquito más rápido. Andando sobre el agua. También es un milagro muy conocido y es probablemente uno de los milagros que uno más tiene la imagen presente. Jesús está andando sobre el mar. Los discípulos habían trabajado toda la noche y solamente habían remado cerca de la mitad de la distancia a través del mar de Galilea, ya unos 5 kilómetros aproximadamente. Jesús caminando los rebasa, los pasa, y se da después este famoso encuentro donde Pedro intenta caminar sobre el agua, se da unos pasos, apoya y luego cae para que Jesús lo saque. Y pasa algo bien interesante con Pedro, ¿eh? Yo recuerdo mucho que a mí se Macarena, el milagro que más le gusta a los niños, sí, es como una de los más vistosos que uno puede visualizar. Eh, pero pasa algo muy interesante acá. Por lo menos, ahora no lo he escuchado tanto, pero me pasó en mis primeros años de creyente, de que este milagro al pobre Pedro lo dejaban súper mal parado. No, que Pedro le faltó fe, que no caminó, tenía que haberla hecho, tenía Jesús al lado, bla, bla. Oye, pero ojo, Pedro fue el único que dio el paso de fe, po. O sea, yo en este tema le doy el punto a Pedro, porque estás viendo ante tus ojos lo que ellos pensaban que era un fantasma, es un fantasma el Señor, ese no es Jesús de verdad. Pedro se sobrepasa a ese primer choque que tiene al ver a Jesús de esa forma, y no solamente eso, sino que da el paso de fe y por unos momentos lo logra. Entonces, menos mal que ahora, este último tiempo, cuando he visto predicaciones o reflexiones de ese relato, me están tratando de mejorar al pobre Pedro, porque yo me acuerdo que al comienzo lo daban súper mal, por hombre con poca fe, no tiene que ser como Pedro. Oye, sé cómo ser mejor que Pedro, pero Pedro dio el paso. Entonces tenemos también otro milagro que es, al igual que, como les decía antes, habla de un tema sobrenatural que desafía las leyes de la física, porque una persona no puede caminar sobre el agua de manera normal, estamos claros con eso. A menos que sean trucos de magia, ilusionismo, esas cosas que uno a veces ve en estos programas de magia. Número 6, la curación de un hombre ciego de nacimiento. Acá pasan cosas, es un milagro un poquito más extenso, de hecho es prácticamente el capítulo. Vamos a tratar de resumirlo lo mejor posible. Un hombre era ciego de nacimiento. Jesús hizo un poco de lodo, dicen que hizo como una especie como de barro en la tierra, lo pone en los ojos del ciego y le dijo que fuese a lavarse. ¿Ya? Cuando el hombre hace como él le haya dicho, pudo ver. Aquí esto es bien interesante. Uno, nos aclara que es un ciego de nacimiento, una condición específica que se podía dar, que eran personas que generalmente en la comunidad hebrea y judía eran bastante apartados. Era una persona que no tenía facultades laborales normales, entonces no era bien visto. Te explican cómo Jesús hace el milagro, y acá es bien interesante porque nos da el paso a paso de cómo él hizo todo eso. Pero también viene con algo relevante, que es que el hombre, al igual como pasó con el soldado que tuvo que tener un paso de fe de creerle a Jesús, también el ciego tiene que dar un paso de fe, que es, ¿sabes qué? Yo hice lo que me correspondía, ahora ve y lávate. Capaz que si el ciego no se va a lavar o no cree o piensa que es una broma, quién sabe cómo hubiera terminado el evento. Pero el tema es que el hombre, este ciego, hace caso y al final de cuentas puede ver. Después de eso se nos relata cómo los fariseos lo toman y lo intentan interrogar, o sea, lo interrogan. Y también el discernimiento del ciego, porque el ciego también le responde muy bien, muy claramente. Ahora, también siguiendo la línea metafórica y la línea práctica, obviamente Jesús es un milagro físico de sanidad, estamos claros en eso, pero también siguiendo la parte metafórica, volvemos a la idea de que siempre nos va mostrando un doble mensaje. Jesús vino para que los ciegos pudieran ver, y al mismo tiempo, y esto lo saqué de un comentario, y al mismo tiempo para los que veían se quedaran ciegos.
Es una cosa bien interesante porque un poco da esta referencia a los fariseos de que teniendo la evidencia ahí mismo, como tienes al Mesías, fueron más ciegos que muchas personas. O sea, ese ciego de nacimiento pudo entender y tuvo mucho más luz que las personas que vieron con sus ojos. Ahora, cuando los fariseos le preguntaron si él creía que ellos eran ciegos, haciendo esta referencia al comentario que les puse arriba, dice, si disculpen, ¿por qué lo puse mal? Perdónenme que si no después me estreso. Ya, ahí sí, espérate. Lo siento. Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora, porque dicen, vemos, su pecado permanece. Y acá también es interesante cómo Jesús da un golpe fuerte. Volviendo al tema, ustedes que tienen la capacidad de ver, van a quedarse ciegos al final de cuentas, que no fueron capaces de discernir lo que estaba pasando. Ya hemos hablado del contexto de la época, cómo la influencia romana afectó, cómo la influencia helenista afectó, pero también hay un factor de que, por lo menos en el caso de los fariseos principalmente, siendo conocedores de la ley, no fueron capaces de ver lo que estaba al frente de sus ojos. Y es también un tema que no es menor. Y por último, la resurrección de Lázaro. El texto muestra que a pesar de que Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo, se esperó hasta que muriera. No fue directamente ni hizo una sanidad a distancia, sino que esperó a que muriera. Y fue enterrado antes de responder el llamado de ayuda de las hermanas de Lázaro. Ya que también hay algo interesante. Nuevamente, Jesús ya nos comprobaron con los relatos anteriores de que podía haber hecho lo mismo que hizo con el hijo del soldado. Es como sanó a distancia y está sano. Díganle a Lázaro que va a estar bien, no hay problema. Pero sin embargo, adrede, se espera hasta ese momento. Orden del Padre, espera que Lázaro muera, aún no es tiempo. Recordad que Jesús tenía un nivel de oración genial, o sea, Jesús oraba constantemente. Y los milagros nuevamente en el nombre del Padre, no para la vanagloria de él. Entonces, tiene que haber esperado hasta el momento exacto. Hay un segundo elemento que también va muy acorde a lo que Juan nos intenta comunicar, que tiene que ver con esta idea del Jesús humano. Jesús llora. A pesar de que Jesús sabía cómo la historia iba a terminar, Jesús sabía cómo esto iba a acabar, Jesús sabía lo que iba a hacer a esa altura. Pero sin embargo, en ese instante llora. Porque como cualquier ser humano, hay un dolor natural al perder a una persona, al ver el llanto del otro que está al lado tuyo, al ver el dolor de los que nos rodean. Y eso es una de las señales más claras del aspecto humano de Cristo. Un ser que no es humano no se inmuta, no llora, no hay emoción. Más encima porque sabes que el problema va a solucionarse. Y tomando el texto de acá, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y es probablemente una de las pruebas finales que él hace de la fe de los presentes. Y probablemente por eso es el último milagro que Juan registra, como una de las, como la última señal que en su evangelio por lo menos deja clara. Que es también para que el lector vaya como en este relato creciendo y se dé cuenta no solo del poder de Cristo, sino del mensaje. Cree, velo. Lázaro creyó y Lázaro está viendo la gloria de Dios. Su familia creyó que a pesar de que había muerto, yo podía hacer algo. Y están viendo la gloria de Dios. Y es probablemente también una de las pruebas más potentes para nosotros, en la actualidad. ¿Podemos ver la gloria de Dios? Nuestra fe está para ver la gloria de Dios, incluso cuando todo parezca negro, incluso cuando todo parezca perdido, y es difícil, es complejo. Los tiempos de ahora yo creo que son una prueba de fe para muchos, incluyéndome todos.
de que tenemos que ver la gloria de Dios. Y es complejo, bastante complejo al final de cuentas. Bueno, este es el cuadrito que les decía al final, este me lo robé por ahí, pero es muy interesante. Perdón, digo, tengo que decirlo, me lo robé. Porque aparte de que resume muy bien los textos de los que estuvimos revisando hasta hace un rato, también ocurre algo interesante que incluye esta tercera columna, que un poco intenta dar explicación al área de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Al área de poder que se demuestra, al área de su... A ver, ¿cómo lo puedo decir? Cómo cada milagro abarca un tipo de faceta específica, ya sea sobre la naturaleza, sobre la calidad de las cosas, sobre la distancia, porque como dice acá el segundo punto, con el hijo del oficial hubo una sanación a distancia, donde ni siquiera fue necesario el toque físico, ¿ya? El caso del paralítico sobre el tiempo, pasaron un montón de años antes de que fuera sano. O sea, el poder de Cristo no solamente abarcaba lo inmediato, abarcaba eventos que han pasado después de mucho tiempo. El milagro sobre la cantidad en el caso de los peces y los panes, por razones obvias. Bueno, este es raro, admito que el sexto, ahí me genera un poquito de eco. Por eso de la oscuridad es como un poquito en contarle el mismo chamullo del primero, sorry que lo diga. Esa no me convence. Pero si vamos con la explicación que dan referente a la ceguera tanto de los fariseos como de la capacidad de ver del ciego y discernir, yo lo tomaría por ahí. O sea que esta explicación que intentan darnos es un poquito más por el sentido metafórico o espiritual del relato, de la oscuridad sobre esta persona que no estaba viendo, que estaba cegada, que estaba con un velo. Y el último es obvio respecto al poder sobre la muerte. Un poquito una pista, un poquito una antesala de lo que Cristo iba a hacer, al final de cuentas, con su propia resurrección. O sea, era para no dejarte en duda que Cristo ya desde antes nos había mostrado que Él tenía poder sobre la muerte. Eh, Pablo Coronado nos escribe, gracias por ponerlo público, así todos lo pueden leer. O sí, ojalá, es un buen detalle. Cuando me hagan preguntas que son como de curso, a menos que sea como muy específico, hagan las públicas, así todas las leemos. Porque eso uno leo en voz baja y se pierde un poquito de la esencia. Una vez leí que habían... Francisco, al tiro, déjame leer esto y vamos después contigo. O si tienes la pregunta, escriba por el chat. Una vez leí que habían tradiciones judías en ese tiempo que creían que el alma merodeaba durante 3 días alrededor del cuerpo antes de partir definitivamente. Sí, también lo había escuchado. De hecho, incluso en los tiempos modernos se habla de eso. Eh, Esto se diría, por ejemplo, de las creencias relativamente actuales, de que cuando la gente muera, su alma da como un paseo, va a despedirse de la gente, de las personas que quiere, para luego desaparecer o irse, según la tradición. Sí, yo ya he escuchado lo mismo, que hacía referencia a eso. No sé si era judía la tradición, ahí tengo la duda, si era judía o si era de la época, nomás como algo de la zona, pero de que sí, estaba esa referencia de que el alma permanecía, no en el cuerpo, sino como en los alrededores. Eh, Insisto, no me acuerdo si es judía o no la tradición, tendría que buscarlo, ya si es judía o no, pero de que estaba. Francisco, ¿quieres poner el micrófono a preguntar o prefieres Sí, escribirlo? no, yo lo Ya, que, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo buenas está noches. Patricia? Todo. Yo lo que quería hacer es el tema de la piscina de Bethesda. Hay estudios de hace harto tiempo ya que mencionan algo re diferente que si nosotros lo vemos en comparación con los otros milagros, no existe un paralelismo. En este caso se ve en la famosa piscina que supuestamente nosotros se agitaba y el que llegaba primero se sanaba. En cambio, los otros siempre está Jesús sin ningún otro paralelismo. De hecho, en la crítica textual se cuestiona esto y después que hicieron las excavaciones porque encontraron estas piscinas como la de Siloé, que está más adelante en Juan 9, parece, no me acuerdo bien, esta famosa piscina de Bethesda, que a pesar que tenía el nombre de Gracia, proviene de la cultura helénica, porque había sido construida para el dios Asclepio, que era el griego, y romano Esculapio. Y nosotros vemos, por ejemplo, en la vara de Esculapio, que es exactamente la que habla de la salud y el bienestar. Entonces, esta incidencia greco-romana fue la que se empezó
a difundir, y era una creencia en el fondo, porque realmente el que estaba en el templo estaba por detrás, dice, de un pasaje, cuentan los relatos. Por lo tanto, es más, cuando Jesús sana a este ciguito, le dice que se vaya a lavar, pero no se va a lavar a esa, sino que se va a lavar exactamente a la de Siloé, que está en Juan más adelante. Entonces, eso es lo que se ve, que esta obviamente helenización que continuó con los romanos, tenía que ver con este dios Esculapio, en los tiempos de Jesús. Eso es lo que quería comentar. Ahí sí, gracias. Yo también me había silenciado para no hacer. O sea, que Pastor me dejó muy para adentro, pero de hecho me hace harto sentido que haya por ahí. Voy a llegar termino la clase, lo voy a buscar, me dejó más que ahí metido. Oh, ya, voy a buscar para corroborar bien, ¿ya? Pero me haría mucho sentido, mucho, mucho, mucho. Oh, ya, ve que estas cosas uno queda con la gana de buscar más. Ya, me dejó más que otra tarea. Ya, buenísimo. Oye, ve esas cosas, por eso agradezco que participen en las clases y que interrumpan, ¿eh? Porque uno siempre aprende, y eso lo he dicho del día uno, ojalá uno fuera perfecto, pero no lo es, así que voy a buscarlo, o sea, Esculapio lo conozco como dios griego, pero no quiero dar la referencia de Bethesda, mira, me quedé pasmado, me alegro mucho. Ya, cerremos un poquito esta idea para que avancemos lo que nos queda la clase siguiente. Jesús como hombre nació, creció, sintió, actuó, padeció y murió, ¿ya? O sea, tuvo toda esta gama de aspectos humanos que ya habíamos hablado en su momento, que era parte del eje de lo que Juan quería, mostrarnos esa parte humana. Fue anunciado por profetas y ángeles, tiene esta parte divina, no aparece porque sí en la historia. Si volvemos al prólogo de Juan, el prólogo de Juan te habla de una causalidad del comienzo, desde antes del comienzo de la formación del mundo. O sea, Cristo no está ni por capricho de Dios ni por casualidad, ha estado siempre. Y nos demuestra su poder y amor por medio de lo que son los milagros, ya sean sus diferentes áreas o líneas o contextos en que se hayan dado, y también entendiendo que las señales o estos signos tenían mucho que ver con esta acción de Dios. Todo lo que Cristo hace, ya sea los milagros que Juan registra, como los que registran los sinópticos, son obviamente una señal de su acción ante cualquier cosa. O sea, en ningún punto de la vanagloria de Cristo, sino del poder de Dios que ha estado siempre presente y sigue estando presente, independiente de que en la actualidad debatamos sobre cómo actúan o cómo no actúan los milagros, porque insisto, ahí volvemos a la pregunta del comienzo, los milagros de ahora son los mismos que los de antes, algunos dirán sí, otros dirán no, como les decía yo creo mucho en la razón de los milagros y en las zonas donde ocurren, más que nada para mostrar de esta forma evidente la gloria de Dios. Pero es interesante, insisto, ver eh, cómo la evidencia, disculpen, ay, gracias, que creo que era mi hermano René, pero se silenció justo. Cómo por medio de su gracia, al final de cuentas, Él sigue mostrándonos, ya sea por señales, por mensajes, por reflexiones, por gestos directos, eh, su poder y la misión de la tierra. Ya, ya hermano, vamos, entonces, eh, hago un poquito del puente de la conexión para lo que se viene ahora. La clase número 10, que es la que vamos a comenzar ahora ya. Te la mandé ayer, así que asumo que ya se envió. Comenzamos con las epístolas juaninas. Esta clase es relativamente corta, así que si no la termino, no creo que la terminemos hoy día, pero la vamos casi lista. Es un poco la introducción a las epístolas juaninas, y ya desde la otra semana nos iremos de lleno con la primera epístola de Juan. Como les dije, la otra semana les voy a plantear el siguiente trabajo evaluado, que va a ser de Juan. Vamos a partir con Juanina y la semana siguiente iremos con historia de la iglesia, porque en el caso de la historia hay que avanzar un poquito más para llegar a la parte de los reformadores. Entonces, vamos a partir con Juan. Eh, por temas prácticos va a ser un formato muy similar a la tarea anterior, en el sentido del formato del tipo de pregunta, o sea, va a ser más dirigido. ¿Ya? Y va a estar enfocado en la primera epístola de Juan.
Ya es el adelanto que les puedo dar. Así que como recomendación, yo les pediría que para la otra semana, o durante esta semana y la otra, dense el tiempo de leer con bastante calma y tomando apuntes, cositas, de la primera epístola de Juan, que va a ser el foco del siguiente trabajo. Se lo estoy adelantando, ¿ya? Así que les recomiendo que si tienen material para ir estudiando o ir leyendo, le demos en algún momento el tiempo y el enfoque a eso, a esa epístola en particular. Ok, esa era como la introducción. Entonces, de aquí en adelante, lo que nos queda antes de terminar el curso, que como les dije, deberíamos estar terminando a mediados de julio, son solamente las epístolas, ¿ya? En Juan es mucho más sencillo que terminemos, yo creo que vamos a terminar en fecha tranquilamente. De hecho, puede ser que incluso terminemos un poquito antes, así que ahí tengo que ver qué hacer con la última clase. Yo creo que vamos a hacer una clase también de trabajo práctico, ahí tengo que hablar con el pastor Alberto cómo lo vamos a hacer, eh, pero vamos a estar bien. Yo en Juan no creo que tengamos problema de tiempo, todo lo contrario. Ok, entonces comenzamos con la clase número 10. Este ya está en su correo, así que deberíamos estar completitos. ¿Qué es lo que se conoce como las epístolas o la introducción a las epístolas juaninas? El concepto, bueno, hay alguna cosa que le hayamos visto en la introducción del curso, pero vamos a hacer un repaso general. Eh, Epístolas generales se le llama a los escritos de Nuevo Testamento que están dirigidos a un destinatario más amplio que el de una iglesia local o el de una persona. Hay algunas cartas, las Paulinas específicamente, que es muy fácil y está muy definido cuál es su público. A la iglesia de Roma, a la iglesia tanto, a la persona tanto. Las epístolas generales son bien cartas amplias, que probablemente, aunque tienen que haber tenido algún destinatario, no están tan focalizadas a un problema específico, por ejemplo, de una iglesia, que es lo que generalmente hace Pablo, que escribe puntualmente por cosas que ocurrían en ciertas comunidades. Eh, entonces, este destinatario más amplio le da esta clasificación de general. Son cartas amplias, por decirlo así. Ahora, dentro de esta gama de epístolas generales, que son las que usted puede ver aquí, nos estamos enfocando específicamente en las juaninas, que son primera, segunda y tercera de Juan. Ahora, aparte de eso, hay escritos que son considerados como universales, que estas son las cartas de Santiago, primera, segunda de Pedro, las de Juan y las de Judas. Volvemos al término, universales, generales, aplica a lo mismo. Son diferentes tipos de definiciones que se le dan. Ahora, estas epístolas generales, como les dije, tienen esa particularidad netamente por el tipo de público. No es que sean más o menos interesantes, más o menos buenas, sino que simplemente por el tipo de enfoque de destinatario que tienen. Nuestro foco de estudio se va a enfocar entonces estas clases en adelante en estas tres epístolas. Ahora, ya vamos a enfocarnos estrictamente en las de Juan. Esa diapo de introducción era más que nada para enfocarnos en la parte del contexto de lo que es una epístola general. Ahora, se le llama generalmente la primera epístola, bueno, no, esta referencia a las epístolas de San Juan, perdón. En el caso católico, la primera, segunda o tercera epístola o las epístolas universales de San Juan, que en el caso de los católicos, como lo llaman así, o en algunas Biblias también se referencia a San Juan Apóstol. Es uno de los nombres más técnicos que uno va a encontrar. Ahora, no es una carta en el estricto sentido de la palabra. Ahora, ¿a qué me refiero con el sentido estricto? El formato de carta más griego, por decirlo de una forma, incluye muy claramente el tema de los remitentes. Incluye muy claramente quién es la persona hacia quién va dirigido. Un poco lo que uno entendería como una carta moderna, cuando uno en el colegio le hacían escribir el remitente tanto, para, dónde, dirección, que nuevamente es el ejemplo que uno ve en Pablo. Pablo se identifica muy claramente en la mayoría de las cartas y también identifica en algún momento el destinatario, o lo pone en el cierre o lo pone en el comienzo. Va con las salutaciones, va con los cierres, o sea, es muy marcado el estilo de carta. En el caso de las epístolas juaninas, ¿por qué se cuestiona un poco el formato de carta helénica? Porque es más bien un texto reflexivo más amplio, nuevamente. Y esa diferencia es la que yo les decía en un comienzo. Por eso que hay personas que no la ven tanto como una carta en sí, se le pone dentro de la categoría de epístola, pero no tiene el formato tan estricto de epístola o de carta.
Y es un poco por lo que les decía acá, que no aparece un nombre de remitente, ni los destinatarios concretos, o sea, es más bien algo un poquito más general que uno encuentra. Ahora, si hablamos un poco del género de la epístola, eh, no es un texto, perdón, en sí apologético. Tiene elementos apologéticos, o sea, de defensa de fe. Especialmente, vuelvo al tema, especialmente las Paulinas, que en Romanos, por ejemplo, son muy duras en teología. Pero en general, la idea de la epístola no es un tratado apologético. Hay elementos que se usan o que sirven, ¿ya? Pero en general la epístola tenía este fin de tratar problemas particulares o desarrollar ciertas temáticas atingentes a la vida cristiana. Ahora, no se trata de una carta circular, en el sentido de que su escrito original haya estado enfocado para todo el mundo, ¿ok? Independiente de que las epístolas universales sean de un público más amplio, no es como si fuera un panfleto de algún tipo de información. Por eso tenían ese carácter como si fueran más personales, porque estuvieron dirigidas en un momento hacia un grupo de personas o hacia una persona específicamente, como en el caso de Filemón, que está dirigido específicamente a una persona. O en algún caso particular, que es el caso de las iglesias que Pablo le dirige sus cartas. Es por eso que cuando uno estudia o hace un estudio más bien exegético de las epístolas, cualquiera sea, debe considerar ese factor. Independiente de que la palabra nos toque de una u otra forma, las epístolas en su origen estaban enfocadas en una persona o en un grupo de personas específicas. Entonces es por eso muy interesante cuando uno estudia una carta en la Biblia, tiene que estudiar muy bien el remitente de la carta, ¿ya? Porque el elemento del remitente a nosotros nos va a dar una señal súper clara de elementos contextuales, de cómo era la gente de ese lugar, a qué problemas se estaba enfrentando la gente de ese lugar, y nos va a dar pistas mucho más claras de por qué el escritor de la carta se enfocó de esa forma en cierto tema. Entonces, es también muy interesante entender esto. No es una enciclopedia, no es un flyer, no es un texto tipo para todo el mundo, no es un texto generalizado. En su origen estaba enfocado a un grupo de personas. Ahora, nuevamente, esto no le quita el aspecto de inspiración, esto no le quita el aspecto canónico para nada. Pero también entender que un escrito, sea cual sea, tiene un género literario, tiene particularidades. El ejemplo de los salmos. Salmos está escrito para ser un himnario originalmente. Tenía esa función. Los proverbios están escritos para hacer textos cortos, breves y tremendamente prácticos para cosas de la vida. Es por eso que no es un libro teológicamente tan potente, porque a pesar de que menciona a Dios en muchos sentidos, su enfoque como tipo de texto era práctico. Y de ahí podemos ir hablando de diferentes elementos, uno tras otro, y entender que independiente de la canonicidad del texto, o sea, que el texto sea verídico, de que el texto sea bíblico, de que el texto sea inspirado, también tiene una razón de ser en su género literario, ¿ya? Y eso también es importante entenderlo, en el sentido, vuelvo al ejemplo de Salmos, de que en Salmos tú no vas a encontrar una teología profunda, vas a encontrar elementos teológicos, obviamente, porque van a reflejar el carácter de Dios, el carácter del ser humano, entre muchas otras cosas más. Pero no vas a encontrar un elemento tan definido, tan trabajado, porque su objetivo no era eso. Eh, Levítico y Números son libros técnicos, por donde uno mires. Por ende, tienen un formato mucho más frío de estudio, mucho más denso, porque su objetivo es ser casi legislativos en la práctica. Y así vas a encontrar diferentes ejemplos de la escritura. Y si tuviésemos que, estoy en el cuadro acá más abajo, para los que me sigan, y si tuviésemos que definirlo un poquito, se acercaría más al género de lo homilético. Lo homilético, para quien no conoce, se refiere más a la parte de expresión, casi una predicación.
O sea, es una presentación de una verdad de una forma mucho más accesible, mucho más práctica. A la homilética actualmente se le define, se le acerca al arte de predicar, por decirlo de una forma, la habilidad de predicar. Es por eso que las epístolas generales tienen un sentido mucho más de predicación, porque te desarrollan temas mucho más específicos en diferentes líneas. Y es para el que está más acostumbrado a predicar. Y probablemente es por eso que cuando uno lee una epístola, tiene un formato mucho más cercano al de una predicación. Que si uno, por ejemplo, fuera un evangelio. Obviamente podemos sacar predicaciones de cualquier parte de la Biblia, pero es mucho más sencillo por la estructura que tiene la carta y por los tipos de tema que ésta se acerca. Ahora, eh, el tema de las copias de las cartas. No es posible que hayan desaparecido en el tiempo a causa de efectos de copias. Ahora, acá hay un tema que nos dicen. ¿Cómo sabemos que si el texto no incluye remitente o estos elementos, es un texto verídico? Y acá hay dos grandes explicaciones para un poco argumentar de por qué las epístolas juaninas no son copias de algún tipo, no son falsificaciones o no son textos reproducidos de forma distinta. Acá hay dos elementos. El primero, o teorías más bien explicaciones. El primero que argumenta de que es posible que el autor por la urgencia, o sea, porque era un texto... Gracias a que... Ahí justo se silenciaron. Eh, una parte. Era tan urgente lo que estaba pasando, era un texto rápido, era una carta que ya escribí como en el momento, que dice que simplemente no le encontró relevante consignar el porqué. Fue un escrito relativamente de poco tiempo. Ahora, otra posibilidad es que Juan se haya considerado que era lo suficientemente conocido como para evitar una presentación. Oye, nos llegó carta de Juan. No fue necesario ponerle quién era Juan, porque ya diciendo que era de Juan, listo, todos entendimos quién era. Que un poco esta explicación contrasta con lo que hace Pablo, porque Pablo constantemente tuvo que afirmar su ministerio, afirmar su apostolado. Entonces Pablo, bajo esa circunstancia, estos mismos estudios o perspectivas dicen que él tenía la necesidad de argumentar claramente quién era. Yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo, porque a diferencia de lo que le podría haber pasado a Juan, Pablo no contaba con, ¿cómo se puede decir? O en ese punto, Pablo no contaba con el mismo nivel de reconocimiento que los apóstoles, porque los apóstoles han sido parte de los 12. Entonces, ahí hay dos tipos de explicaciones de por qué no hubo tanta premura en dejar un texto tan presentado. O sea, Juan, desde su perspectiva, te plantea esto, no tenía la necesidad de dejar escrito con puño y letra quién era él, porque asumía que la gente sabía que si la carta llegaba de su parte era de él. Ahora, nuevamente, no hablamos de esto ni cuestionamos la canonicidad de los textos, sino que es básicamente una manera como de entender por qué hay ciertas cartas que tenían cierta premura o tenían un cierto detalle. Sumarle también que Pablo, que perdone que lo use ejemplo, porque es evidentemente el otro extremo que tenemos, también recordar que Pablo tenía un nivel de estudio muy superior. Entonces también es factible que Pablo tuviese un mayor cuidado y delicadeza desde lo técnico, como ya lo ha demostrado en otro tipo de textos. Ahora, ¿cómo estamos en tiempo? Disculpen, para no pasarme. Ya, a ver, déjame un segundo. Ya. Estas últimas dos para que cerremos esta idea y vamos a hacer nuestro break. Para que recuerden que estamos en plan de respetar los horarios, así que también me estoy conteniendo. Vemos estas últimas dos cositas y vamos a hacer la pausa. Ahora, más que a un grupo extenso, como les decía, la idea de la carta no es que fuera un texto hacia toda Europa y Asia, sino de que tenía un grupo más focalizado. Ahora, Juan estaba más vinculado al trabajo pastoral.
Entonces probablemente igual era un grupo que era conocido, no era un grupo de gente X que le escribe. También eso puede tener relación con el tipo de trabajo que Juan estaba haciendo en ese momento. En alguna de las comunidades que se atribuyen, algunos dicen Éfeso o cercanas ahí. Ahora, ¿qué evidencias uno puede encontrar, o más que evidencia, argumentos para decir que Juan tenía una relación con los destinatarios, que no eran un grupo X, que eran un grupo que él conocía? Evidencia 1 o argumento 1. Hay algunos pasajes, como por ejemplo el 2.1 y el 2.18, donde te dan a entender que hay un trato muy familiar y muy cercano. Es hasta como de cariño. Piénselo usted en su iglesia, seguramente hay gente desde sus congregaciones que usted la conoce hace mucho tiempo o se encariñó mucho y tiene un trato más fraternal, de hermandad, de amistad, que es distinto que si uno fuera donde una persona que no conoce tanto. Obviamente puede ser un trato muy cordial, pero con cierta distancia de respeto mínima. Es lo mismo con los pastores. Tal vez usted con el pastor de su iglesia sin faltarle el respeto, pero hay un trato más hasta juguetón, uno tira talla un poquito más, porque se conocen más, hay confianza. Pero probablemente si usted viera a otro pastor de otra congregación, no tendría ese tipo de trato por razones obvias, la patudez, y eso es comprensible. Entonces, algunos elementos de las cartas de Juan, especialmente la primera carta de Juan, te dan a entender de que hay cercanía, o sea, de que Juan no le estaba escribiendo a extraños. Y el empleo del pronombre personal vosotros, que también se usaba más bien como algo no tan formal, era algo más como de cercanía, que uno lo encuentra repetido en algunas ocasiones en el texto. Ahora, también entendiendo esto, hay cosas que el texto no nos deja claras. No hay una indicación que este grupo de gente a la cual iban dirigidas las epístolas haya sido de una sola congregación o grupo. No lo tenemos claro. Por eso en algún momento se habla de que era un grupo de iglesias, tal vez de la misma ciudad, o un grupo de iglesias de las que Juan visitaba, de las que Juan tenía pastorado. Eso no nos queda claro. Lo único que sabemos es que había cercanía, o lo que se podría deducir, que había cercanía por el tipo de lenguaje que había, pero no nos deja muy claro que sea una sola iglesia. Ahora, ¿qué otro elemento también nos puede afirmar eso? Aunque no lo escribí, es el tipo de temática. Las epístolas juaninas son epístolas mucho más amplias en sus temas. No es tanto como lo que pasaba con Pablo, donde él tenía que muchas veces tratar un tema específico o un problema específico que estaba ocurriendo en dicha comunidad. Entonces puede ser perfectamente una carta de estudio, una carta tipo devocional, como les decía hace un rato, este carácter homilético, casi como de predicación, que Juan planteó un tema y por medio de una carta lo hizo llegar a su gente para que lo analizaran o reflexionaran. Y dentro de todas las posibilidades que la gente dice, o los estudiosos, de dónde pueden ser las comunidades, las que más se atribuyen es la gente de Asia Menor. ¿Y por qué razón? Porque, si ustedes recordarán, estábamos ubicando nosotros en la época histórica a Juan en Éfeso, justamente en ese periodo. Entonces, no sé, o sea, periodo de donde se escribió la carta. Entonces, no sería tan raro pensar que si Juan, a diferencia de Pablo, no tuvo tanto este ámbito misionero, no sería raro pensar de que Juan escribió a alguna comunidad cerca de esta misma zona donde él se movió. Pero a diferencia, como les dije, o sea, considerando lo que ya hemos visto acá, tenemos algunas cosas claras, como el tipo de cercanía, pero otras que no tenemos claras respecto hacia dónde ella dirigía la carta, o las epístolas en general. ¿Ya? Próxima semana, vamos a dejar pausa ahí. Trabajamos con la autoría, que no nos queda tanto, es mucho más, de hecho no queda casi nada, es una clase muy cortita esta, y nos iremos de lleno a trabajar con Primera de Juan. Entonces, como les dije, próxima semana vamos a dar, aparte de la clase, la pauta del trabajo. Insisto, va a ser dentro de la misma línea del trabajo anterior, ¿ok? Así que es probable de que no hayan tantas sorpresas porque va a ser un formato más o menos parecido. Mi recomendación para que ya se vayan preparando, vayan leyendo, si tienen algún texto de estudio, estudiando sobre Primera de Juan. Yo creo que va a ser lo que nos va a ayudar a todos un poquito en eso.
La otra clase vamos a ir de lleno con Primera de Juan, ¿ya? Y yo creo que en una clase y media va a estar listo, no es un texto tan largo, y nos vamos a enfocar más bien en temas de estudio sobre ciertos conceptos o temáticas que trata la carta. Ese es como el enfoque de esa clase o de las clases correspondientes a la primera epístola, ¿ya? Lo que sí es muy probable, hermanos, de que este trabajo yo lo voy a hacer seguramente un poquito más corto, porque lo voy a hacer en una semana, ¿ya? Y para que vayamos quedando claro, voy a cortar la extensión del trabajo, a ser más breve, pero con menos tiempo. ¿Por qué? El trabajo de historia de la iglesia será un poquito más pesado. Entonces, no quiero que se nos vaya el semestre encima, quiero que ojalá podamos tener los cierres que corresponden. Entonces, les estoy avisando anticipadamente, por eso quiero que adelantemos la lectura y eso. Va a ser un trabajo más cortito, pero en menos tiempo. O sea, va a ser una semana de trabajo. Al igual como ha pasado otras veces, gente que por ABC motivo me los está entregando un poquito desfasados, eso lo estoy recibiendo igual. Obviamente, en el caso de las evaluaciones, haré un distintivo de las notas por tema de tiempo, pero los sigo recibiendo. Así que ojo con eso, les estoy adelantando. Próxima semana les pondré la pauta del trabajo de Juaninas. Va a ser más cortito, se lo estoy avisando también, y estaré enfocado en Primera de Juan. Ya, ahí está nuestro foco de trabajo. ¿Ok? Creo que no me quedan preguntas en el chat. Así que una pregunta, disculpen. Dos preguntas, perdón. Sergio me dice clarísimo y Arlene me pregunta en privado. ¿Cuándo terminamos? Como les dije la semana pasada, y creo que se los comenté ahora, a mediados de julio. ¿Ya? Probablemente segunda o tercera semana de julio. Que hay una semana que perdimos en la clase que no estuve. Entonces, dependiendo de si acabamos o no con los tiempos, probablemente nos atrasemos, o sea, no demos una semana más. Pero yo creo que tercera semana de julio vamos a estar listos sí o sí. Como les dije, en Juanina no creo que tengamos problemas de cierre. En historia seguramente me tome la semana esa que les digo que me perdí para afinar detalles porque es una asignatura más compleja, más larga. Pero segunda, tercera semana de julio, se dan cuenta, el semestre se nos está yendo volando a pesar del contexto. Y después el tema del inicio del segundo semestre que habla con el pastor Alberto, pero normalmente son 1 o 2 semanas de descanso y comenzamos con el siguiente semestre. Asignatura ni profesores no lo sé, así que eso no me pregunten por ahora porque no lo tengo claro. Ya, hermanos, 8:05, 6. 15 minutos, 8:20, voy a iniciar las conexiones para que 8:25 estemos comenzando, ¿ya? Terminamos radiante la hora, mantengamos eso, ¿ok? Ya, hermanos amados, los dejo entonces, tomen tecito, vayan al baño, tomen un café, descansen para que estemos vividos porque usted sabe que el otro ramo es un poquito más agotador por la hora. Así que los dejo entonces, aprovechen, descansen. Cualquier cosa, estoy conectado por el WhatsApp, me escriben. Ya, eso. Nos vemos, rato.